narrando el futuro de la IA con las historias del pasado. Bienvenidos a un nuevo episodio de IDEIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Soy su anfitrión y hoy dejaremos a un lado por un momento la tecnología para sumergirnos en el fascinante mundo de las leyendas y mitos más impresionantes en la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, las historias, los mitos y las leyendas han sido una parte integral de nuestra existencia. Han coloreado nuestras percepciones del mundo. Han alimentado nuestras mentes con cuentos de héroes y monstruos, de dioses inmortales, de amor y odio, de desastres y salvaciones. En este episodio, no solo exploraremos estas historias, sino también cómo han impactado a la humanidad a lo largo de los siglos. Cada uno de estos mitos y leyendas ofrece un vistazo a la sociedad que los creó, reflejando sus miedos, sus esperanzas, sus valores y su comprensión del mundo. En el segmento 2, zarpamos hacia la misteriosa Atlántida, la ciudad que desapareció bajo el mar según las narraciones de Platón. ¿Fue simplemente un mito, o hay algo más que podemos aprender de esta antigua leyenda? En el segmento 3, hablaremos sobre la devastadora historia del diluvio universal. Este relato de un castigo divino es sorprendentemente común en varias culturas. Podría tener un origen común en alguna catástrofe antigua. En el segmento 4, viajaremos a las tierras de Gran Bretaña para conocer a un líder legendario, el rey Arturo. ¿Qué hay de verdad en las historias de este valiente rey y su mágica espada Excalibur? Avanzando hacia el segmento 5, navegaremos hacia la isla de Creta, hogar del temible Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro. ¿Podrían los antiguos minoicos haber inspirado este mito con su fascinación por los toros? Seguido a esto, en el segmento 6, descubriremos el mito de la caja de Pandora. Este relato antiguo sobre la liberación de todos los males del mundo es un tema que aún resuena hoy en día. ¿Cómo se conecta esto con nuestra comprensión contemporánea del mal y la esperanza? Luego, en el segmento 7, debatiremos la misteriosa espada en la piedra, un relato que pone de manifiesto el concepto del elegido. ¿Qué nos dice este mito sobre las creencias antiguas en el destino y la predestinación? En el segmento 8 enfrentaremos el temido juicio final, un tema común a varias religiones del mundo. ¿Cómo han impactado estas creencias en nuestra visión de la vida después de la muerte? En el segmento 9, volaremos con las valquirias, las guerreras divinas de la mitología nórdica. ¿Qué nos revelan sobre las antiguas creencias vikingas en la vida después de la muerte? Y luego, en el segmento 10, nos adentraremos en el rico tapiz de la mitología azteca para descubrir a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Cómo se entrelazan los mitos sobre esta deidad con la historia real de los antiguos pueblos mesoamericanos? Finalmente, en el segmento 11, buscamos la legendaria ciudad del Dorado. ¿Podría este mito de una ciudad de oro haber sido inspirado por rituales indígenas reales? Así que, amados oyentes, prepárense para un viaje a través del tiempo, de la realidad y la ficción, de lo terrenal y lo divino. Vamos a descubrir juntos el mágico mundo de las leyendas y los mitos que han cautivado a la humanidad durante siglos. Permanezcan con nosotros, el viaje comienza ahora. Sumergiéndonos en nuestro primer mito, naveguemos a través de las olas del tiempo hasta la antigua Grecia, donde la Atlántida, un nombre que hoy evoca misterio y maravilla, apareció por primera vez en los diálogos de Platón. En sus textos, Platón describe la Atlántida como una civilización avanzada que floreció hace unos 9,000 años, en un terreno más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. El esplendor y la majestuosidad de la Atlántida, tal como la relataba Platón, eran inigualables. Imaginad una gran isla, llena de riquezas y recursos naturales, surcada por canales y hogar de magníficos edificios y templos de oro puro. En el corazón de la isla, un palacio majestuoso y una ciudad de incomparable belleza. En términos de tecnología y cultura, los atlantes eran descritos como un pueblo altamente avanzado, con una organización política y militar muy estructurada. Pero la historia de la Atlántida es también una historia de tragedia y destrucción. Según Platón, la Atlántida cayó en la corrupción y se desvió del camino de la virtud. Esto provocó la ira de los dioses, y en un solo día y noche de infortunio, la isla entera fue engullida por el mar, desapareciendo sin dejar rastro.
Es fascinante imaginar una civilización tan avanzada en un tiempo en que la mayoría de las sociedades apenas estaban empezando a formarse. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Existió realmente la Atlántida? ¿O es simplemente un mito? Durante siglos, la Atlántida ha cautivado la imaginación de filósofos, historiadores y exploradores. Algunos creen que la historia de la Atlántida es una creación puramente ficticia de Platón, una metáfora para discutir sus teorías filosóficas. Sin embargo, otros sostienen que el mito de la Atlántida pudo haberse inspirado en eventos y lugares reales. Por ejemplo, algunos teorizan que la Atlántida puede haber sido una civilización insular de la antigüedad que sufrió una catástrofe natural, como un terremoto o un tsunami. Tal catástrofe podría haber sumergido la isla bajo las aguas del mar, de forma similar a lo que describe Platón. Un candidato posible es la isla de Santorini en el mar Egeo, que fue el hogar de la avanzada civilización minoica y sufrió una devastadora erupción volcánica alrededor del 1600 a.C. Otros han buscado la Atlántida en lugares tan dispares como las Islas Canarias, el Mar del Norte, las costas de España e incluso el Caribe. A pesar de siglos de especulación y búsqueda, la ubicación exacta de la Atlántida y la pregunta de si alguna vez existió realmente permanece sin respuesta. Lo que sí sabemos es que el mito de la Atlántida ha dejado una huella imborrable en nuestra imaginación colectiva, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. Sea cual sea la verdad detrás del mito, la historia de la Atlántida es un recordatorio poderoso de la dualidad de la existencia humana, de cómo la grandeza y la decadencia pueden coexistir, y de cómo incluso las más magníficas civilizaciones pueden caer ante la fuerza imparable de la naturaleza. Sigamos navegando en este océano de leyendas y mitos. Nuestra próxima parada nos lleva a un relato que ha permeado en diversas culturas a lo largo de la historia, el diluvio universal. El diluvio universal. Este es un mito que ha atravesado las barreras del tiempo, la geografía y la cultura, presentándose en variadas formas a lo largo de la historia humana. Aunque cada narración tiene sus peculiaridades, todas comparten un tema común: la destrucción del mundo tal como lo conocemos a través de un cataclismo de agua y, luego, su renovación. Comencemos nuestro viaje en las tierras mesopotámicas de hace milenios, donde encontramos una de las primeras historias del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. En esta antigua tablilla de arcilla, un hombre llamado Utnapishtim recibe un mensaje de los dioses para construir un barco y salvar a su familia y a todas las especies de animales del diluvio que se avecina. Después de la inundación, Utnapishtim y los que estaban con él repoblan la tierra. Esta narrativa probablemente suena familiar para muchos, ya que se refleja notablemente en la historia del Arca de Noé en la tradición judeocristiana. En efecto, en la Biblia encontramos la historia de Noé, un hombre justo elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a un par de cada especie animal del gran diluvio enviado como castigo a la humanidad por su maldad. Una vez que las aguas retrocedieron, Noé, su familia y los animales salieron del arca para comenzar una nueva vida en una tierra purificada. Esta historia no se limita solo a la Biblia. Encontramos una versión similar en el Corán del Islam. En este relato, Noé, Ona en árabe, es un profeta enviado por Dios para advertir a la gente del castigo inminente a menos que se arrepientan de sus pecados. Cuando se niegan, Noé recibe instrucciones de construir un arca y salvar a su familia, excepto a uno de sus hijos que se niega a creer, y a un par de cada animal. Al igual que en la Biblia, las aguas finalmente se retiran y la vida puede comenzar de nuevo. Resulta fascinante cómo este mito del diluvio ha dejado su huella en diversas culturas alrededor del mundo. En la mitología hindú, por ejemplo, encontramos la historia del rey Manu, quien es advertido por un pez de un diluvio que vendrá a destruir la tierra. En respuesta, Manu construye un barco y se salva a sí mismo y a las semillas de todas las formas de vida para repoblar el mundo después del diluvio. Estos relatos, aunque divergentes en detalles, llevan en su núcleo una moraleja común de advertencia y renovación, de castigo y misericordia. Se interpretan a menudo como una advertencia contra la corrupción y la decadencia moral. Similar a la leyenda de la Atlántida, también representan una visión de la renovación y la oportunidad de comenzar de nuevo después de un desastre catastrófico.
Algunos se preguntan si estos mitos podrían tener raíces en antiguos recuerdos de inundaciones catastróficas reales. Después de todo, muchas de las primeras civilizaciones humanas se desarrollaron en torno a ríos como el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Indo y el Yangtze, que eran propensos a inundaciones. ¿Podrían estas inundaciones haberse magnificado y embellecido a lo largo de generaciones hasta convertirse en las historias de diluvios cataclísmicos que conocemos hoy? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas, pero la presencia de estas historias de diluvios en tantas culturas diferentes sugiere una experiencia compartida y una memoria colectiva de algún tipo de inundación catastrófica en el pasado antiguo. Pero, sea cual sea la verdad, el mito del diluvio universal sirve como un espejo que refleja nuestros miedos y esperanzas más profundos. El miedo a la destrucción total y la esperanza de una nueva vida y un nuevo comienzo después de la catástrofe. Ahora cambiemos de rumbo y adentrémonos en la bruma de la leyenda británica, donde encontraremos a un rey que ha inspirado innumerables cuentos y sagas. Estoy hablando, por supuesto, del rey Arturo. Ahora adentrémonos en la bruma del tiempo y de las leyendas para descubrir al personaje que da vida a una de las narrativas más ricas y perdurables de la historia, el rey Arturo. Este personaje, legendario, tan presente en la literatura y en la cultura popular, trasciende los límites de la realidad y la ficción, invitándonos a explorar las grietas y fisuras entre la historia y la mitología. El relato de Arturo, el niño que se convierte en rey, es tan arraigado en la cultura británica que para muchos es difícil separar el mito de la realidad. ¿Existió realmente este rey valiente y justo? ¿O es su historia solo un hermoso tejido de leyendas diseñadas para entretener, enseñar e inspirar? Los primeros rastros del rey Arturo se encuentran en las crónicas del siglo VI, una época de grandes convulsiones en las islas británicas. Después de la caída del Imperio Romano, los pueblos de la antigua Britania lucharon contra la invasión de los sajones, una tribu germánica. En medio de este caos surge la figura de un líder fuerte y carismático que, según se dice, logró unificar a las tribus celtas para resistir a los invasores. Este líder es Arturo. A lo largo de los siglos, las historias sobre él, rey Arturo, han evolucionado y se han ampliado, absorbiendo influencias de diversas culturas y adaptándose a las necesidades y valores de cada nueva era. En el siglo IX, el historiador galés Nennius menciona a Arturo en su Historia Brittonum, y en el siglo XII, el clérigo Geoffrey de Monmouth presenta una versión detallada de la vida de Arturo en su Historia Regum Britanniae, estableciendo gran parte de la tradición arturiana que conocemos hoy. Según la narrativa más común, Arturo era el hijo ilegítimo del rey Uther Pendragon y fue criado en secreto por el mago Merlín. Cuando Uther murió, Merlín colocó una espada mágica, Excalibur, en una piedra, proclamando que solo el verdadero rey de Inglaterra podría extraerla. Arturo, aún adolescente, logró sacar la espada y fue coronado rey. Como rey, Arturo estableció la corte de Camelot, donde reunió a los caballeros de la Mesa Redonda, un grupo de valientes guerreros que juraron defender la justicia y la verdad. A través de sus numerosas aventuras, Arturo y sus caballeros encarnan una serie de valores ideales como el honor, la lealtad, el valor y la cortesía. Aunque la figura histórica en la que se basa el mito de Arturo sigue siendo objeto de debate, su influencia en la cultura es indiscutible. La historia del rey Arturo y sus caballeros ha sido reinterpretada innumerables veces en libros, películas, música y videojuegos, demostrando su capacidad para adaptarse y permanecer relevante a lo largo de los siglos. Pero no olvidemos que la historia de Arturo no es solo una serie de grandes aventuras y hazañas heroicas, también es una historia de amor y traición, de esperanza y desesperación, de nobleza y falibilidad. Es una historia que refleja las complejidades de la experiencia humana y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y valores. Ahora viajaremos desde las brumosas islas de Britania hasta las soleadas costas de Creta, en la antigua Grecia. Allí nos encontraremos con un monstruo temido por todos y encerrado en un intrincado laberinto, el Minotauro. Ahora imaginemos un viaje a un mundo de maravillas y monstruos, un viaje que nos llevará a la cuna de la civilización occidental, a la antigua Grecia y a la isla de Creta. Allí nos espera uno de los mitos más fascinantes y oscuros de la mitología griega, la leyenda del Minotauro. El Minotauro
Una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro es una imagen poderosa y terrorífica. Su historia, tejida alrededor de la figura del rey Minos, revela tanto la maravilla como él. Horror que los antiguos griegos encontraban en el mundo que les rodeaba. Para entender el Minotauro, debemos primero entender al rey Minos. Según la leyenda, Minos era el hijo del dios Zeus y de Europa, una princesa fenicia. Minos se convirtió en rey de Creta y afirmaba que su derecho a gobernar venía directamente de los dioses. Para demostrar su divinidad, Minos pidió a Poseidón, el dios del mar, que le enviara un toro blanco como señal de su favor. Poseidón cumplió con su solicitud, pero con una condición: Minos debía sacrificar el toro en su honor. Sin embargo, cautivado por la majestuosidad de la criatura, Minos decidió mantener al toro y sacrificar otro en su lugar. Furioso por este engaño, Poseidón castigó a Minos haciendo que su esposa, la reina Pasífae, se enamorara del toro blanco. De su unión nació el Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. El Minotauro se convirtió en una amenaza para Creta, devorando a quienes se cruzaban en su camino. Para contenerlo, Minos encargó al famoso artesano Dédalo la construcción de un laberinto tan complicado que nadie pudiera encontrar el camino de salida. Encerrado en este laberinto, el Minotauro se alimentaba de los sacrificios humanos que Minos enviaba como tributo de las ciudades conquistadas. La leyenda del Minotauro se entrelaza con la de Teseo, el héroe ateniense que se ofreció como sacrificio, se adentró en el laberinto con la ayuda de la hija de Minos, Ariadna, y logró matar al Minotauro, liberando así a Atenas del tributo impuesto por Minos. El mito del Minotauro puede interpretarse de muchas maneras. Algunos ven en él una alegoría de los peligros de desafiar a los dioses o de la lucha contra nuestros propios monstruos internos. Otros ven en la figura del Minotauro un eco de las prácticas taurinas de la civilización minoica, que floreció en Creta antes de la llegada de los griegos y que rendía culto a los toros. Por supuesto, estos son solo rastros de la rica y compleja historia del Minotauro, un mito que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y que sigue cautivando nuestra imaginación hoy en día. Avanzando en nuestro recorrido por el reino de los mitos, vamos a abrir la siguiente caja de Pandora. ¿Estás listo para enfrentarte a todos los males del mundo y a la última esperanza que se esconde en su interior? Te invito a seguirme en este fascinante viaje a través de las antiguas leyendas y mitos que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Continuando con nuestro viaje por el fascinante mundo de los mitos y leyendas, llegamos a un mito que ha capturado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales y que, al igual que lleva su nombre, está lleno de significados profundos y misteriosos. Estoy hablando, por supuesto, de la caja de Pandora. Nuestra historia comienza con los dioses del Olimpo, quienes, para castigar a la humanidad por recibir el regalo del fuego de Prometeo, crean a Pandora, la primera mujer. Pandora era una obra maestra, una mezcla de dones de los dioses: belleza, gracia, persuasión, inteligencia y curiosidad. Zeus, el rey de los dioses, entrega a Pandora una caja con instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Aquí es importante señalar que el objeto en cuestión era realmente una gran jarra en la antigüedad, pero con las traducciones y el paso del tiempo se convirtió en una caja. La curiosidad de Pandora, un regalo y al mismo tiempo un castigo de los dioses, resulta ser demasiado fuerte y un día, incapaz de resistir más, abre la caja. De la caja o jarra emergen todos los males y desgracias del mundo: enfermedad, muerte, guerra, pobreza, dolor y todos los demás sufrimientos de la humanidad. Pandora intenta cerrar la caja, pero es demasiado tarde. Solo queda una cosa en la caja, una cosa que, a pesar de todo el caos y la desesperación, ofrece un atisbo de consuelo: la esperanza. Este mito se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, la historia de Pandora y su caja es un tipo de teodicea, una explicación de por qué existe el mal en el mundo. Para otros, es una historia de advertencia sobre la curiosidad desmedida y las consecuencias no deseadas que puede acarrear. También es posible ver el mito de Pandora como una reflexión sobre la condición humana en sí misma. Los males que salen de la caja son inevitables en nuestra vida. Todos enfrentamos sufrimiento, dolor y eventualmente la muerte. Pero a pesar de todo, la esperanza permanece.
La esperanza es lo último que se pierde y a menudo es lo que nos permite seguir adelante a pesar de las adversidades. La historia de Pandora y su caja es un recordatorio poderoso y poético de que, aunque la vida esté llena de sufrimiento y dificultades, también está imbuida de esperanza. Y esa esperanza, por pequeña que sea, puede ser la luz que nos guíe a través de los momentos más oscuros. Al avanzar en nuestro viaje, pasaremos de las historias llenas de misterio y significado de la antigua Grecia a las leyendas épicas de la antigua Britania. Prepárate para empuñar la espada y enfrentarte al desafío de la espada en la piedra. Después de explorar las complejidades de la caja de Pandora, viajamos a las tierras brumosas de la antigua Britania para profundizar en una leyenda que combina lo mítico con lo histórico, el folclore con la fe y el destino con la voluntad humana. Hablo de la espada en la piedra, un elemento central en la tradición artúrica y un símbolo perdurable del liderazgo verdadero y legítimo. El mito de la espada en la piedra cuenta la historia de cómo Arturo, un niño aparentemente común criado por ser Héctor, logra sacar una espada misteriosamente incrustada en una piedra y un yunque, proclamándolo así como el legítimo rey de toda Britania. La espada, conocida como Excalibur, solo podía ser extraída por el verdadero rey, y la capacidad de Arturo para hacerlo confirma su origen real y su destino como líder. En este sentido, la espada en la piedra sirve como una especie de metáfora del elegido, una figura que surge en muchos mitos y leyendas a lo largo de la historia y las culturas del mundo. Arturo es el elegido para liderar, para traer unidad y paz a un reino dividido, y su habilidad para extraer la espada confirma y legitima su papel. Este mito también puede ser visto como un comentario sobre la naturaleza del liderazgo y la legitimidad del poder. La espada no puede ser retirada por la fuerza bruta, sino solo por alguien con el derecho de nacimiento y las cualidades morales necesarias para ser un verdadero rey. Esto sugiere la idea de que el liderazgo y el poder no se ganan con la fuerza o el engaño, sino con la virtud, la integridad y el deber hacia uno mismo y hacia el pueblo que uno sirve. También es interesante considerar cómo este mito ha influenciado nuestras nociones modernas de liderazgo y autoridad. Aunque vivimos en una época en la que el poder suele ser decidido por elecciones y no por espadas mágicas incrustadas en piedras, la idea de que el verdadero liderazgo viene de la legitimidad moral y el servicio a los demás sigue siendo relevante. Mientras dejamos atrás la espada en la piedra y a su digno poseedor, nos adentraremos en terrenos más misteriosos y espirituales. Nuestro próximo segmento nos llevará a reflexionar sobre las creencias profundas y duraderas acerca del juicio final, un mito que atraviesa diversas culturas y religiones, planteando preguntas sobre la vida, la muerte y la justicia divina. Seguimos nuestro viaje a través de las leyendas y los mitos más impresionantes en la historia de la humanidad y llegamos a una parada universalmente intrigante: el juicio final. Este concepto aparece en diversas religiones y creencias y aunque los detalles pueden variar, la premisa subyacente es comúnmente compartida: un día vendrá cuando los muertos resucitarán y sus acciones en vida serán juzgadas. El juicio final es una potente metáfora de la responsabilidad moral y una advertencia de que nuestras acciones en vida tienen consecuencias más allá de la muerte. Este concepto, ya sea en la forma de un día literal de juicio o como una noción abstracta de karma, sirve para influir en el comportamiento moral y ético y subraya la creencia de que, al final, la justicia prevalecerá. En el cristianismo, por ejemplo, se habla del día del Señor o día del juicio, cuando los muertos se levantarán de sus tumbas para ser juzgados. El Islam también comparte la noción de un día de juicio, conocido como el día de la resurrección, cuando cada alma será juzgada por sus acciones. El juicio final, en muchas de estas tradiciones, no es simplemente un final catastrófico, sino una oportunidad para una nueva vida, una resurrección y una purificación. A menudo es un momento de renovación, donde el viejo mundo se desvanece y un nuevo mundo comienza. Aunque el juicio final es un concepto teológico, su influencia ha permeado en la filosofía, la literatura, el arte y la cultura en general. Es una idea que pone de relieve la tensión entre nuestras acciones cotidianas y las posibles repercusiones eternas que éstas pueden tener, generando profundas reflexiones sobre el propósito y el significado de nuestras vidas.
Es importante señalar que, aunque estos conceptos provienen de la fe y la religión, muchas personas los ven también desde una perspectiva más filosófica o metafórica. En este sentido, el juicio final puede verse como una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones, la impermanencia de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Habiendo explorado la idea de un juicio final y la resurrección, es hora de zarpar hacia tierras aún más misteriosas. Prepárense para adentrarse en el salvaje y frío norte donde valientes guerreras divinas, las valquirias de la mitología nórdica, esperan para transportar a los caídos en batalla a las gloriosas salas del Valhalla. Desde las reflexiones profundas del juicio final, viajamos al gélido norte, donde encontramos a las fascinantes figuras de la mitología nórdica, las valquirias. Como un eco de las crudas y belicosas condiciones de los antiguos nórdicos, las valquirias son una representación de la intersección de la vida, la muerte y el honor en la batalla. Las valquirias, cuyo nombre significa las que eligen a los caídos, eran guerreras divinas, servidores del dios Odín, cuya tarea era seleccionar a los valientes guerreros que caían en la batalla. Estos afortunados, conocidos como los Einherjar, eran llevados al gran salón de Odín, el Valhalla, donde se prepararían para la última batalla, el Ragnarok. Las valquirias son a menudo representadas como mujeres de gran belleza montando caballos, voladores armadas con escudos y lanzas. Pero su belleza no debe oscurecer su rol vital y poderoso. Ellas son esencialmente las mediadoras entre la vida y la muerte, decidiendo quién es digno de unirse a la gloriosa lucha en el más allá. El papel de las valquirias en la mitología nórdica es reflejo de una cultura que valoraba enormemente la habilidad en la batalla y la muerte honorable. Si bien estas creencias pueden parecer lejanas a nuestra vida moderna, existen paralelos contemporáneos interesantes. Por ejemplo, podría compararse la labor de las valquirias con la idea contemporánea de curación en la inteligencia artificial. Ambas involucran la evaluación y selección basada en criterios específicos. Las valquirias seleccionaban a los guerreros más valientes, mientras que los algoritmos de IA pueden seleccionar información relevante entre grandes cantidades de datos. Sin embargo, el contexto y las implicaciones de estas selecciones son radicalmente diferentes. Donde las valquirias decidían el destino de los guerreros, los algoritmos de IA pueden influir en nuestras decisiones y percepciones del mundo. Más allá de estas similitudes conceptuales, la figura de las valquirias plantea preguntas eternas sobre la vida y la muerte, el valor y el honor, y cómo las culturas definen y valoran estas ideas. Ahora, dejando atrás el gélido norte, volaremos hacia el calor de la antigua Mesoamérica, donde nos espera un dios serpiente emplumado, símbolo de sabiduría y civilización. Prepárate para descubrir el mito de Quetzalcóatl. Bien, nuestros pasos nos conducen ahora a la antigua Mesoamérica, tierra de poderosos imperios y ricas tradiciones. Aquí encontramos a un dios que asciende por encima de los demás, un ser que se desplaza por el aire, adornado con plumas de quetzal y con el cuerpo de una serpiente Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, conocido también como la serpiente emplumada, es una de las deidades más destacadas de la mitología azteca y mesoamericana. Representa la dualidad inherente a la condición humana y al universo mismo. Es serpiente, símbolo de la tierra y sus dones materiales, y es pájaro, símbolo del cielo y del espíritu. Al igual que las plumas que dan color a su figura, Quetzalcóatl es un dios de múltiples facetas. Quetzalcóatl es dios de la creación, y se dice que formó el mundo y a la humanidad. Pero más allá de su papel como creador, es también un dios de la sabiduría, patrono de los sacerdotes y los sabios, y fuente de los conocimientos y técnicas que permitieron a las culturas mesoamericanas desarrollarse y florecer. Asimismo, es dios de la agricultura asociado al maíz, elemento central de la dieta mesoamericana. Su figura se entrelaza no solo con la mitología, sino también con la historia. Algunos relatos hablan de Quetzalcóatl como un antiguo gobernante tolteca famoso por su sabiduría y benevolencia. Cuando su regencia terminó, no murió, sino que partió hacia el este, prometiendo que algún día regresaría. Esta promesa fue interpretada por algunos como una profecía que culminó con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Para los aztecas y otros pueblos mesoamericanos, Quetzalcóatl no era solo un dios o un mito, sino un modelo a seguir, un ideal de sabiduría y virtud.
Esta idea nos hace reflexionar sobre la función de los mitos en la sociedad, no solo como relatos sobre dioses y héroes, sino como guías de conducta y de identidad colectiva. Ahora bien, ¿qué relación tiene Quetzalcóatl con la inteligencia artificial? Podemos pensar en la IA como una especie de Quetzalcóatl tecnológico, un ser que conjuga la sabiduría y los conocimientos de la humanidad y que tiene el potencial para impulsar la civilización a nuevas alturas. Al igual que Quetzalcóatl, la IA es un vehículo de creación, pero también presenta desafíos y dilemas que debemos enfrentar con sabiduría y responsabilidad. Y ahora, dejamos atrás los templos y pirámides de Mesoamérica y nos embarcamos en una nueva aventura. Nuestro próximo destino nos lleva al Nuevo Mundo, en busca de la mítica ciudad de El Dorado. ¿Nos acompañas? Adentrándonos en las profundidades de la selva sudamericana, nos encontramos en búsqueda de una ciudad que ha cautivado la imaginación de exploradores y soñadores por siglos. Estamos en la búsqueda de la ciudad de El Dorado. La leyenda de El Dorado es un fascinante relato que nace con los indígenas de la región andina, especialmente los Muisca, y que se alimenta y crece con la llegada de los conquistadores españoles a América. El Dorado, que literalmente significa el dorado o el hombre dorado, se refería inicialmente no a una ciudad, sino a un ritual. Según las crónicas, los líderes muiscas se cubrían de polvo de oro y se sumergían en un lago sagrado como ofrenda a sus dioses. Este espectáculo deslumbró a los españoles, quienes transformaron la leyenda, convirtiendo El Dorado en una ciudad de oro que debía ser encontrada y saqueada. A lo largo de los siglos, innumerables expediciones se lanzaron en busca de El Dorado, penetrando cada vez más en el corazón de América del Sur. Pero a pesar de los esfuerzos y las vidas perdidas, la ciudad de oro nunca fue hallada. Hoy, El Dorado es considerado un mito, un espejismo que llevó a muchos a su perdición. Pero el mito persiste, símbolo de la riqueza inimaginable y la búsqueda interminable de la humanidad por el progreso. Ahora, ¿qué lecciones puede la IA extraer del Dorado? La búsqueda del Dorado puede verse como una metáfora de nuestra búsqueda de la inteligencia artificial perfecta, esa IA omnipotente y omnisciente que transformará nuestras vidas y sociedades. Pero al igual que los conquistadores, debemos ser cautelosos con nuestras expectativas y ambiciones. La IA tiene el potencial de aportar enormes beneficios, pero también puede llevarnos a nuestra perdición si no somos conscientes de los riesgos y desafíos. El Dorado nos recuerda que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar la vida humana, y que su valor no se mide en oro, sino en el bienestar y la felicidad que puede brindarnos. Este apasionante viaje por los mitos y leyendas de la humanidad está llegando a su fin. Pero antes de concluir, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo estos antiguos relatos pueden iluminar nuestro camino hacia el futuro. Acompáñanos en el último segmento de este episodio para explorar estas reflexiones finales. Como viajeros curiosos, hemos atravesado océanos, mares de tiempo y paisajes culturales diversos, siguiendo las huellas doradas de leyendas y mitos, historias tan viejas como la humanidad misma, y hemos encontrado una vastedad de ideas e inspiración. Cada mito y leyenda que hemos explorado ilumina un aspecto único de nuestro pasado y nuestro presente y ofrece valiosas lecciones para nuestro futuro, particularmente a medida que avanzamos en la era de la inteligencia artificial. Los mitos, desde la misteriosa Atlántida hasta la cautivadora leyenda del Dorado, nos recuerdan la fascinación innata de la humanidad por la exploración, el descubrimiento y la innovación. Este deseo de empujarlos límites de lo conocido y aventurarse en lo desconocido es lo que impulsa nuestra búsqueda de una IA más avanzada. Sin embargo, al igual que los mitos advierten sobre la arrogancia y la codicia, también debemos estar conscientes de los peligros que podríamos enfrentar en nuestro camino hacia la creación de tecnologías cada vez más poderosas. Los mitos sobre el diluvio universal y el juicio final, por otro lado, nos hacen reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia nuestro planeta y hacia los demás. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la desigualdad, la IA tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para combatir estos desafíos. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que no estemos creando nuevas formas de destrucción o injusticia. En última instancia, los mitos y leyendas son una forma de narración, una forma de entender y dar sentido al mundo que nos rodea.
En nuestra era de datos y algoritmos, también debemos recordar el poder de las historias, la importancia de la diversidad y la riqueza cultural, y el valor de la empatía y la comprensión. En cada uno de estos viajes, hemos sido capaces de extraer una pizca de sabiduría que es directamente aplicable a nuestra era de desarrollo y avance de la IA. Las lecciones se desdoblan en cautela y ambición, un recordatorio de que nuestro camino hacia la IA debe estar guiado por consideraciones éticas y la búsqueda del beneficio de todos. En nuestro viaje por el pasado, el presente y el futuro, esperamos que estas historias e ideas te hayan proporcionado una nueva perspectiva sobre la IA y su potencial. Antes de cerrar este episodio, me gustaría invitarte a que nos sigas en este viaje. Si te ha gustado este episodio, por favor, considera apoyarnos en Patreon. Tus contribuciones nos ayudan a seguir explorando ideas fascinantes en el cruce de la IA y la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify y todas las plataformas de podcasts para no perderte ningún episodio. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las leyendas y mitos más impresionantes de la historia de la humanidad, y por permitirnos explorar juntos las profundidades del conocimiento y la imaginación. Hasta la próxima, sigue soñando, sigue explorando y sigue cuestionando. Este es Ideas, el podcast que navega en la intersección entre la tecnología de inteligencia artificial y las humanidades. Hasta el próximo viaje. Adiós.